para nuestro estudio el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Este es el testimonio de este evangelista acerca de quién es Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 4:24. Alabanzas al Señor. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Ahí está la esencia de Dios, que Él es espíritu. Amén. Esa es la esencia de Él. Él es espíritu, pero un espíritu perfectísimo. Colócale cuidado, esto es Dios, un espíritu perfectísimo, un espíritu luminosísimo, un espíritu purísimo, un espíritu santísimo. Por eso a Dios se le llama o se le da ese título Espíritu Santo, porque Él es un espíritu santísimo. Amén. O sea, en Él no hay inmundicia. Amén, porque Él es la perfección completa. Ahora, para desarrollar nuestro estudio, nosotros creemos y estamos seguros, y todo creyente, todo estudiante de la Biblia tiene que tener claro esto, que la Biblia o la palabra de Dios es inspirada por Dios y es infalible. Colóquele mucho cuidado, es infalible. La palabra infalible quiere decir que no falla en todas sus afirmaciones, en todos sus dichos y en todo lo que está allí escrito. Es infalible. Amén. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo, a ver qué nos testifica el apóstol Pablo acerca de las escrituras cuando le escribió esta carta al joven pastor Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Tenemos seguridad que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Tenemos certeza. Amén. Amén. Aquí en este libro llamado Biblia está compendiado el pensamiento de Dios. Está compendiado el propósito de Dios. Amén. Está compendiado el programa de Dios para con la humanidad. Aquí está compendiado la historia del universo, de este mundo, de los hombres, de principio a fin. Alabanzas sean dadas a Jesús. Entonces dice, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar. Vean la utilidad de las escrituras o el propósito de las escrituras. Las escrituras no tienen otro propósito, eso lo hemos dicho una y otra vez, es para enseñar. Amén. 1, 2, para instruir. Amén. Amén. Necesitamos ser instruidos en toda justicia. Amén. Amén. O sea, usted y yo tenemos que conocer la doctrina evangélica. Tenemos que conocer bien la doctrina cristiana para poder enseñarla en toda su fidelidad. Amén. Para no enseñar herejías o pensamientos heréticos. Es útil también para redarguir. O sea, la palabra de Dios, cuando alguien nos las enseña, tiene que confrontarnos con nuestra propia realidad. Amén. Con lo que somos. Amén. Amén. Alabanzas sean dadas al Señor. Gloria a Dios. Y también es útil para corregir. Amén. La palabra nos corrige. La palabra nos hace mejores. Amén. Mejores cristianos.
nos hace mejores hijos de Dios, nos hace mejores personas. Porque repito, lo hemos dicho una y otra vez, el evangelio o la doctrina cristiana hace gente a las personas. Amén. Aleluya. Gloria Aquí está el poder del evangelio. Gloria a Dios. Hace gente a las personas, cambia a la gente de pensamiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia es la única autoridad dada por Dios al hombre. Coloquenle mucho cuidado, hermano. La Biblia es la única autoridad dada por Dios al hombre. Amén. 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 En cuestiones de doctrina, colóquenle mucho cuidado. La única autoridad dada al hombre por Dios en cuestiones de doctrina, de fe, o sea que no podemos enseñar otra cosa fuera de la Biblia como doctrina. No se puede enseñar. Coloca cuidado lo que voy a decir. Un predicador fiel a las escrituras no puede ser dogmático. Cuando yo hablo de dogmático, me estoy refiriendo que no puede hacer su propia doctrina. Y los que no comparten con esa doctrina los mandan de una vez al infierno. ¿Sí? Les dicen de una vez que son unos rebeldes, les dicen que son unos anarcas. No, así no es. No puede ser ningún predicador dogmático. ¿Sí? Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesucristo. El buen predicador, el hombre de Dios, tiene que enseñar conforme a lo que ya está escrito. Porque ya tenemos una doctrina establecida, colóquele cuidado. Amén. Y tenemos una fe establecida. Y la doctrina que tenemos es una doctrina clara. Amén. 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 Y la fe que tenemos, hermano, es una fe clara. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Ahora, toda esperanza y toda instrucción para la iglesia debe ser basada y debe estar en armonía con la Biblia. Amén. 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 La esperanza que predique valga la redundancia, un predicador o un líder o un pastor tiene que estar basada y tiene que ir en armonía con la Biblia o con las escrituras. Amén. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Gloria a Dios. Jesucristo. Ahora, la Biblia o las escrituras no solamente deben ser leídas por los cristianos, no solamente deben ser leídas por los creyentes. Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Voy a repetir, porque esto lo hemos repetido una y otra vez. La vida cristiana no funciona en la ignorancia. La vida cristiana no funciona en la falta de conocimiento. Amén. Amén. Si usted quiere vivir para Dios, y yo quiero vivir para Dios, y andar para Dios, y quiero agradarle a Dios, y quiero conocer la voluntad de Dios, tenemos que llenarnos del conocimiento. Amén. Amén. De las escrituras, que es el mismo conocimiento de Dios. Entonces, la escritura debe ser leída y debe ser estudiada por todos los hombres en todas partes. Y además, hermanos, debe ser entendida por los que han sido ungidos por el Espíritu Santo. Amén. 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 Voy a decir algo aquí importante, hermano. Para usted entender las escrituras y para yo entender las escrituras y comprenderlas, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Sí. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Leamos 1 Juan capítulo 2, versículo 27, que nos corrobora ese comentario que acabamos de hacer en este momento. 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, dice la palabra: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera,
y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Alabanza sean dadas a Jesús. Amén. Oiga, no necesitamos que nos traigan otras enseñanzas. Amén. No necesitamos que nos vengan a enseñar otra doctrina. Amén. Porque la unción que permanece en nosotros, o sea, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él mismo nos enseña. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Él mismo nos guía. Amén. Él mismo nos ilumina. Él mismo nos alumbra. Gloria a Dios. Amén. Para poder entender, oh, la verdad de Dios. Amén. Mi alma alaba al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ubiquémonos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20 Primera de Pedro. y 21. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Coloquen mucho cuidado como dice el escritor. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ningún predicador puede salir que es que a mí me parece, que es que yo creo, que es que yo opino. Nada. Esto no es de interpretación privada o de interpretación personal. Esto, hermano, la interpretación de la profecía, dale mucho cuidado, o el entendimiento de la profecía, porque esto es lo que quiere decir el texto. La comprensión de la profecía viene es por la iluminación y por la luz que da el Espíritu Santo a la mente de los creyentes, Amén. a la mente de los predicadores, Amén. a la mente de los líderes. Aleluya. Porque nunca, dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oiga, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Oh, gloria a Dios. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, tenemos que hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo para que los pecadores se convenzan de la verdad del Evangelio. Amén. Oiga, los pecadores se conviertan a la fe de Jesucristo. Amén. Hermanos predicadores, llenémonos del Espíritu Santo. Aleluya. Servidores, llenémonos del poder de Dios. Amén. Gloria Para a que Dios. nuestra predicación, hermano, pueda producir efecto en los oyentes. Amén. Para que nuestra predicación pueda, hermano, tener resultados convincentes. Amén. Alabanza sean dadas al Señor Jesucristo. Oiga, hermano, qué necesidad tan grande en este tiempo que los predicadores, hermanos, los líderes seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Esto no es secularismo, esto no es humanismo, esto no es filosofía, no, esto no es psicología, ni mucho menos es psiquiatría. Alabanza sean dadas a Jesús. Esto es Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo. La inspiración del Espíritu Santo, hermano. El soplo del Espíritu Santo sobre el predicador. La exhalación del Espíritu Santo sobre el predicador. Oh, gloria a Dios, mi alma alaba a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, cuando alguien predica inspirado por el Espíritu Santo, no hay pecador que se resista al llamado de Dios. Amén. Amén. No hay pecador que se resista. Oiga, esa fue la clave. Colóquenle cuidado lo que le voy a decir. En parte, esa fue una de las claves, hermanos, para que la iglesia del primero y segundo y parte del tercer siglo tuviera tanto éxito. Amén. Amén. Y esa, oiga, colóquenle cuidado lo que le voy a decir. Y fue la clave para que la iglesia pentecostal unida de Colombia hoy en día sea lo que sea. Amén. O sea lo que es. Amén. Porque nuestros primeros predicadores, nuestros primeros pastores, nuestros primeros líderes eran hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Eran hombres llenos de la gracia de Dios. Amén. Alabanza sean dadas al nombre de Gloria, Dios. gloria al Señor. Ahora, hermanos, como estamos hablando de la naturaleza de Dios, es bueno que sepamos que Dios es un ser de existencia. Coloquen mucho cuidado. Es bueno que usted y yo tengamos claro que Dios es un ser de existencia. Amén. Y no depende de la demostración.
O sea, esto no depende de que usted busque por aquí, busque por acá para demostrar que Dios existe. No, Dios existe y existe y existe. Porque Él es el principio de todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. En Él está el origen de todas las cosas. Leamos Salmos capítulo 19, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor. Hermano Josemín, ayúdenos leyendo, por favor, el Salmo 19, versículo 1. A ver qué nos dice la santa palabra de Jesús, o la santa palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh, gloria a Jesús. Oiga, los cielos cuentan la gloria de Dios. Gloria al Señor. Y otra versión dice, y el firmamento denuncia las obras de Dios. O sea, es un ser de existencia en Dios. No hay necesidad de demostración, porque la misma naturaleza y la misma creación denuncian que existe un ser inteligentísimo. Amén, Amén. gloria a Amén. Dios. Un Dios creador. Amén, aleluya. Amén. Un ser superior. Amén, amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Un diseñador de este vasto universo. Amén. Oiga, nosotros nos quedamos a veces anonadados y sorprendidos al ver cómo Dios diseñó esta tierra, este mundo donde vivimos. Uno se va a los mares y uno queda anonadado. Uno sale por ahí a los océanos y qué inmensidad, qué grandeza. O esas lindas montañas, esos lindos ríos, esos lindos riachuelos, esas hermosísimas cascadas. Amén. Oiga, y esos árboles, hermanos, tan organizados. Toda la Ay, naturaleza, las aleluya. flores, los pájaros. Oiga, las flores, los todo. pájaros, los Los animales, animales. hermano. Oiga, esa es la demostración de Dios, de que Dios existe. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria Entonces a usted y Dios. yo no podemos inventarnos argumentos para mostrarle a la gente de que Las Dios cataratas del existe. Niágara. Amén. Las cataracas del Niágara, dice el hermano, hermosísimas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Oh, mi alma alaba al Señor. Amén. Hermano, yo Gloria a alabo Dios. porque yo estoy convencido y estoy Aleluya. seguro que Dios existe. Amén, Amén. gloria al Así Señor. es, gloria a Amén. Dios. Nosotros no podemos, oiga, el ser humano, ve a decir una cosa aquí importante. El ser humano no puede venir de la evolución. Imposible. Amén. Gloria a Este Jesús. mundo no pudo haber surgido del Big Bang. No. No. No puede haber surgido. Tuvo que haber un diseñador. Amén. Si usted coge un reloj, hermano, tantas partes que tiene, un computador, tantas partes que tiene, un televisor, tantas partes que tiene, ellos no se hicieron a sí mismos, ni se formaron a sí mismos. Tuvo que haber alguien que los hiciera, tuvo que haber un diseñador. Amén. Usted va y mira un hermoso edificio, pero detrás de ese hermoso edificio hubo un arquitecto y hubieron unos ingenieros. Amén. Y hubieron, hermanos, unos constructores, unos maestros en construcción. Entonces, un edificio no se levanta por sí mismo. ¿Sí? Entonces, este mundo tampoco, hermano, Se hizo pudo solo, venir por sí se mismo, solo. vino solo. Ni usted ni yo, hermano, no nos parió la tierra tampoco. Amén, gloria al nombre de Gloria a Jesús. Jesús. Hubo alguien que nos hizo y nos creó. Amén. Oh, gloria a Dios. Oiga, nosotros somos una evidencia de que Dios existe. Aleluya. Amén. La palabra del Señor. Le voy a decir una cosa, permítame, no sé si está bien dicha esta palabra, hermano, pero la máquina más perfecta se llama el hombre. Y la más compleja de todas. Alabanza sean dadas al nombre del Amén. Señor Gloria a Dios. Jesucristo. Hermano José, ayúdame leyendo Génesis 1:1. A ver qué nos testifica Moisés, que fue el escritor de este libro, que significa el libro de los inicios o el libro de los principios. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Sencillamente. Amén. Si usted y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Alabanza sean dadas al nombre de Amén. Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 20, vamos a ver el apóstol Pablo, ¿qué nos dice en esta carta que él escribió a los hermanos de Roma? Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oiga, vea lo que dice el apóstol. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, Dios manifestó su poder por medio de la creación. Amén, gloria a Dios. Amén. Alabanza sean dadas al nombre del Señor Jesús. Hermano, de verdad, nuestra fe es fidedigna. Amén. Nuestra fe es verdadera. Amén. Hermano, no hemos creído en un ídolo. No hemos creído en un mito. No hemos creído en un cuento. No hemos creído en una leyenda. Alabanza sean dadas al Señor. Hemos creído en un Dios real. Amén. En un Dios que existe. Amén, así es. Oh, alabanza sean dadas al nombre del Señor. Pues la creación, hermano, denuncia que Jesús existe. Jesús que es Dios, que Él existe. Alabanza sean dadas al nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hablar de la naturaleza de Dios es hablar de su esencia y su divinidad. Amén. Amén. Cócale cuidado. O sea, cuando alguien va a hablar de la naturaleza de Dios o va a enseñar de la naturaleza de Dios, lo que tiene que enseñar y hablar es de su esencia, o sea, de lo que Él es, Amén. de su ser. Alabanza sean dadas al nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Y también es hablar de su divinidad. Amén. Por eso yo le dije a usted, si usted, hermano, quiere enseñar de unicidad y quiere entender la unicidad, le toca, hermano, conocer la doctrina de la naturaleza de Dios. Amén. Alabanza sean dadas a Jesús. Porque cuando usted tiene claro que Dios es espíritu, que esa es su esencia, amén, Amén. eso es su ser, lo que Él es, usted logra entender que un espíritu, hermano, no se puede dividir. Amén. Un espíritu es impartido. Un espíritu no se puede fraccionar. Alabanzas al Señor Jesucristo. Es incorpóreo, es indivisible. ¿Sí? De allí, hermano, usted y yo entendemos que solo hay un Dios. Amén. Amén. Alabanzas y Gloria a alabanzas al Dios. Señor. Ahora sí, hablar de la esencia de Dios es hablar de que Él es espíritu. Amén. La Biblia nos lo está revelando consistentemente. Amén. Desde el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, consistentemente, ¿sí? Desde el principio de la Biblia se está enseñando que Dios es espíritu. Amén. No como algunos enseñan por ahí que Dios, que Dios, Jesús que es Dios manifestado en carne, que es un arcángel. No. Nuestro Cristo que es Dios manifestado en carne es más que un arcángel. Algunos se atreven a enseñar que es un ángel. Es más que un ángel. Él es superior a los ángeles. Gloria a Dios. Amén. Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los Gloria al siglos. Señor. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y hasta el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 22, versículo 17. Juan da testimonio y dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Alabanza sean dadas al nombre del Señor Jesucristo. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y Hebreos 12:19 lo llama a Dios el Padre de los espíritus. Apocalipsis 22:17. alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesús. Hebreos. Hebreos 12:19 lo llama el Padre de los espíritus. O más bien el escritor de la carta a los Hebreos llama a Dios el Padre de los espíritus. Entonces, de ahí podríamos decir que Dios es un ser sobrenatural.
Amén. O sea, cuando hablamos de que Dios es un ser sobrenatural, estamos hablando que Él está por encima de lo natural. Amén. Amén. Él es superior a lo natural. Amén. A Él no lo podemos comparar con la naturaleza. Porque algunos enseñando un bajo panteísmo y un error herético enseñan que Dios es toda la naturaleza. Cuento de todos los cuentos y falso de todas las falsedades. Porque Dios es un ser sobrenatural. Amén. O sea, está por encima de la naturaleza. Repito. Amén. Él es un ser trascendente. Y como Él es un espíritu, es un ser incorpóreo. Amén. O sea, no tiene un cuerpo en sí. Porque él es un espíritu. Amén. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Además es un ser racional. Es un ser sin facciones. Ahora, la razón, voy a enseñarles algo aquí muy importante, hermano, que me parece que vale la pena hacer este comentario. La razón por la cual en el Antiguo Testamento Dios, que es espíritu, se personificaba por medio de la naturaleza como el fuego, la nube, la brisa. ¿Sabe por qué lo hacía? Para que se entienda lo infinito dentro de lo finito. ¿Sí? Esto es lo que se llama el antropomorfismo bíblico. Porque es imposible, hermano, que unos seres tan finitos como nosotros podamos comprender la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios. Por eso Él tomaba formas, ¿sí? Se personificaba. A veces se personificaba en el ángel de Dios. Amén. A veces se acuerda cuando se le apareció a Moisés en una zarza. No que él era una zarza, que es una zarza ardiente. No. Alabanza sean dadas. No que él es una nube. Amén. Porque él dice que cuando el pueblo salió de la esclavitud egipcia, de día columna de nube. Eso representaba la presencia de Dios y de noche columna de fuego. No que él sea una columna de nube o una columna de fuego. Alabanzas sean dadas al Señor Jesucristo, sino que esas eran formas que Dios tomaba para entender lo infinito dentro de lo finito. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Amén. Ahora, Jesús indicó después de su resurrección que el Espíritu de Dios no tiene carne ni tiene sangre. Amén. Mateo 16, 17. Sería bueno que lo leyéramos, hermano Josemín. Ayúdeme, por favor. ¿Qué dice Mateo 16, 17? Porque Jesús mismo afirmó que un espíritu no tiene carne ni sangre. 16, 17. ¿Qué dice, hermano José? 16, 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado. ¿Sí? Sí, tranquilo. Ahora léame Lucas capítulo 24, versículo 39. Lucas 24, 39. A ver qué dice. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén, alabanzas. Jesús mismo dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, refiriéndose a la naturaleza de Dios. Entonces podemos decir, hermanos, que la naturaleza de Dios es que Él es un espíritu indivisible. No se puede dividir. Repetimos, es un espíritu indivisible, impartito, invisible, santo. Es libre de toda limitación
El primer mandamiento de todo es, por favor, hermano Semín, léame Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso yo le dije al principio, para usted entender en parte la unicidad de Dios, le toca conocer la naturaleza de Dios. Amén. Ese es el gran mandamiento de todo, el mandamiento más grande. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo dijo Jesús. Alabanza sean dadas al Señor. No lo dijo un predicador. ¿Sí? Porque a veces la gente cree que esta doctrina de la unicidad que nosotros predicamos y que nosotros profesamos es que nos la inventamos. O dicen por ahí que nosotros venimos de la reforma de Martín Lutero. No, nosotros no venimos de la reforma de Martín Lutero. El fundador de esta iglesia y el dueño de esta iglesia se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y el Amén. objeto de nuestra fe es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Hermano Semín, ayúdeme a leer Deuteronomio 6:4, a ver qué nos dice. Deuteronomio 6:4.